Honremos a Dios y reconozcamos su amor y su grandeza. En adoración, exaltemos unidos al Altísimo. Sean todos cordialmente bienvenidos, bienvenidas a la casa de oración de nuestro Dios, al servicio dominical dedicado a su nombre. Pido por favor a toda la congregación que por favor se pongan de pie y con mucha devoción cantemos juntos la doxología. Dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y vayamos al capítulo 2 para leer los versículos del 12 al 15. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, del capítulo 2, vamos a leer el versículo 12 al 15. Amén. Amén. Y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar a leer el 12, ustedes el 13, terminamos juntos en el 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi primera esencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es en vosotros produce así que por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y juntos el 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos estar su día aquí en su iglesia, en su templo. Señor, su palabra dice que debemos de orar por las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes que gobiernan los diferentes países de este planeta Tierra. Señor, que ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad. Y ahora sí, con este conocimiento puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países, especialmente nuestro Ecuador. Oramos también, como lo dice su palabra, por los enfermos. Oramos por la hermana Gina Velarde, por la hermana Rosa Quimín, por el hermano Rafael Rendón y por algunos otros hermanos que están atravesando enfermedades, dolencias en sus cuerpos. Que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que necesitan, de acuerdo a su soberana voluntad. Señor, y oramos para que usted continúe con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos,
Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En este primer periodo de alabanzas vamos a expresar con el himno número 27 el placer que nuestra alma tiene al estar en la presencia de Jesucristo. Así que vamos a cantar con mucha alegría este himno que se titula El placer de mi alma. Por favor, nosotros estamos elevando nuestro canto a nuestro buen Señor Jesucristo, y el himno que vamos a cantar se titula A Cristo doy mi canto. Su Cristo, el Señor Jesucristo, está recibiendo el canto de un corazón agradecido de parte de usted. Pues si es así, esta es una excelente oportunidad de dirigir nuestro canto a nuestro buen Señor Jesucristo. Himno número 20, que se titula A Cristo doy mi canto. Salga del alma mía.
cambie de posición, póngase de pie por favor. La alabanza que vamos a cantar se titula Vasija Quebrantada. Nosotros somos personas, somos contenedores de barro, somos frágiles, pero dentro de nosotros se encuentra nuestro Dios todopoderoso por medio de su Espíritu, y es Él quien en nosotros hace una obra de santificación y va haciendo cada vez que nosotros seamos más como el Señor Jesucristo. Así que vamos a exaltar lo que hace Cristo en nosotros, cantando esta hermosa alabanza, Vasija Quebrantada.
Pidamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su bendita palabra, mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema ¿cristianos de influencia o cristianos influenciados? Escuchemos con atención y reverencia. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias para leer del libro de Pablo que escribe a los hermanos en Filipos. Filipenses capítulo 2, voy a leer el versículo 15. Filipenses capítulo 2, voy a leer el versículo 15. Amén. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren, hermanos, en el versículo que acabamos de leer, encontramos una descripción muy, pero muy exacta del tipo de sociedad en la cual nosotros estamos viviendo hoy. El versículo en su parte medular dice que estamos viviendo en una generación maligna y perversa. También nos muestra este mismo versículo que acabamos de leer cuál es nuestro propósito como hijos de Dios en esta sociedad, la parte final del mismo versículo. ¿Cuál es nuestro propósito como hijos de Dios? Resplandecer como luminares en el mundo. Ese es nuestro propósito. Es decir, que este texto nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y eso significa que nosotros como cristianos tenemos que ser personas de influencia para esta generación maligna y perversa, pero una influencia de bendición, de salvación, de esperanza, de gozo y de paz. Esa es la influencia que como cristianos tenemos que hacer en esta generación maligna y perversa. El plan del Señor para nuestra vida no es que nos aislemos o que nos escondamos, sino que seamos luminares, es decir, que brillemos con luz, pero la luz de Cristo en medio de esta generación por la cual estamos viviendo y caminando en estas tinieblas, reflejando la luz de Cristo. Y permítanme leer del Evangelio de Juan, capítulo 17, el versículo 15. Juan 17, 15. Mire, estas son palabras del Señor Jesús cuando Él está orando a su Padre y le dice lo siguiente aquí en Juan 17, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos un reto todos los días: ser influencia y no permitir que seamos influenciados. Y vamos a leer Jeremías, capítulo 15, voy a leer los versículos 19 al 21. Jeremías, capítulo 15, voy a leer versículos 19 al 21. Antiguo Testamento, por ahí cerca de Isaías, por ahí creo que está, ¿no? Bueno, Jeremías 15, 19 al 21 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿qué va a pasar? Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil,
serás como mi boca. Conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Qué les parece, hermano? Miren, hermanos, Jeremías acusó a Dios de no ayudarlo cuando realmente él lo necesitaba. De eso Jeremías acusa a Dios. Jeremías dejó de poner los ojos en los propósitos de Dios y sentía lástima de sí mismo. Estaba enojado, estaba herido, estaba asustado. Y en respuesta, Dios no se enojó con él. Respondió volviéndolo a orientar sus prioridades de Jeremías, porque Jeremías había perdido sus prioridades, y Dios lo vuelve a reorientar. Como vocero de Dios, Jeremías debía influir en el pueblo, no permitir que ellos influyeran en él. Hay 3 lecciones importantes en estos pasajes que acabamos de leer, y yo se los voy a mencionar. Número 1, en la oración podemos revelarle a Dios nuestros más profundos pensamientos, y eso es lo que estaba haciendo Jeremías. Número 2, Dios espera que confiemos en Él a pesar de las circunstancias. Y número 3, estamos aquí para influir a otros para Dios. Eso, en resumen, encontramos aquí en esos versículos que acabo de leer. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser influencia en este mundo con nuestra vida, con nuestra integridad, viviendo los valores del reino de Dios, aún en medio de una sociedad llena de antivalores, que es lo que estamos viviendo actualmente. Tener personas de todas las edades en las iglesias, que eso hace que las iglesias sean fuertes, claro. Tener una congregación nutrida de diferentes tipos de edades es muy bonito y hace una iglesia fuerte, pero también la convierte en un potencial para los problemas. Por lo tanto, Pablo da consejos a Tito de cómo ayudar a diversos tipos de personas. Y vámonos un momentito en la carta que Pablo escribe a Tito, capítulo 2, voy a leer el versículo 7. Pablo le está escribiendo esto a Tito, le está dando consejos de cómo él debe conducirse, cómo debe de actuar a pesar de su juventud y de su liderazgo. Y Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, versículo 7, lo siguiente: ¿cómo va a ser Tito influencia para el mundo y no se va a dejar influenciar por el mundo? Y mire lo que dice aquí: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Le dice Pablo: oye Tito, tú tienes que presentarte en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza. ¿Cómo tiene que ser tu enseñanza, Tito? Mostrando integridad, seriedad. Miren los consejos que Pablo le da para que Tito pueda ser influencia en este mundo perverso. Cuando Pablo animó a Tito, a través de él, a otros jóvenes, a mostrar seriedad, lo que quería era que fuera un hombre reverente, un hombre útil en el ministerio. El cristianismo, hermanos, nunca debiera ser intencionalmente aburrido, no. O el cristianismo un poco deprimente, no, hermanos.
No deje que la seriedad del Evangelio produzca en usted una actitud tan severa que otros se sientan repelidos, espantados. No. Pablo exhortó a Tito a que fuera un buen ejemplo para los de su alrededor, para que al ver sus buenas obras, los otros que lo observaran trataran de imitarlo. Eso es lo que le dice Pablo. Su vida daría a sus palabras un mayor impacto. Si usted quiere que alguien actúe de una manera determinada, hermanos, asegúrese de estar viviendo usted mismo lo que usted desea en otros. Si usted desea que otros sean hermanos de oración, ellos tienen que ver que usted es un hombre de oración. Si usted desea ver hermanos dadivosos, ellos tienen que ver en usted que usted es un hombre dadivoso. Eso le dice Pablo. Entonces se habrá ganado el derecho de ser oído y su vida reforzará su enseñanza. Eso significa que usted habla y enseña con el ejemplo. Y vamos al versículo 8. Estamos ahí, ya leímos el 7, ahora vamos a leer el 8. Tito 2:8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, ¿qué va a pasar con el adversario? Se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Se da cuenta? Pablo en el versículo 7 usa una palabra que se llama integridad. Y en el versículo 8 dice, de modo que el adversario se avergüence. ¿Qué significa? Si usted es una persona, un cristiano irreprensible, no está exento a los señalamientos. Siempre lo van a señalar, porque eso es el ser humano. Siempre va a estar señalando, acusándolo, porque el trabajo de Satanás es ser acusador. Y entonces a un hombre irreprensible siempre va a estar el dedo de Satanás acusándolo. Pero el versículo 8, como le dice Pablo, de modo que tu adversario se avergüence. ¿Eso qué significa? Que si usted realmente es una persona íntegra, un joven íntegro, lo pueden acusar, pero la gente no le va a creer y se van a avergonzar. Pablo aconsejó a Tito que cuando enseñara, estuviera por encima de las críticas. Esta calidad de integridad viene como resultado del cuidadoso estudio de la palabra de Dios y de escuchar antes de hablar. Por eso Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, para que usted escuche el doble de lo que habla. Y eso significa prudencia, saber cuándo hablar y cuándo callar. Y en otras palabras, un fruto del Espíritu Santo, dominio propio, templanza. Si somos impulsivos, irrazonables y confusos, estaremos dispuestos a iniciar argumentos y la gente va a ver y va a argumentar muchas cosas, más que convencer con la verdad de Dios. Y eso es lo que pasa en muchas de las predicaciones. Los hombres no son grandes, y escuchen bien, jóvenes, los hombres no son grandes por el valor de sus riquezas, sino por las riquezas de sus valores. El hombre no son grandes por el valor de sus riquezas, sino por las riquezas de sus valores. Satanás sabe que la única forma que puede lograr que no cumplamos el propósito de Dios de ser luminares en medio de este mundo es apagando nuestra luz.
Es decir, que dejemos de ser influencia y que nosotros seamos influenciados por el mundo, por la carnalidad, por el pecado. Y ese es el objetivo de Satanás. Satanás, entonces, si usted quiere atacar a Satanás, usted tiene que conocer sus artimañas y sus armas. Si usted no conoce las armas de Satanás, no lo podrá atacar. Así que usted debe de conocer sus armas. Y entonces Satanás tiene tres formas o tres maneras para atacarnos. Y eso los encontramos en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera epístola de Juan, al final de su Biblia, por ahí por Apocalipsis está. Primera de Juan 2, capítulo 2, voy a leer el versículo 16 para que nos demos cuenta cuáles son unas de las tres armas que Satanás emplea para atacarnos y que nosotros dejemos de brillar como luminares en este mundo perverso. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí va lo primero, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son las tres armas que utiliza Satanás para apagar nuestra luz como hijos de Dios. Estas tres maneras que tiene Satanás para influenciarnos, para hacer que nuestra luz no brille y que no podamos ser influencia en este mundo, se resumen en una sola palabra: tentaciones. Tentaciones. Lo podemos ver en la historia tan conocida de David y Betsabé. Y vamos a recordar un poquito de esta historia rápidamente. Esta es una invitación, hermanos, a tomar conciencia de la debilidad y de la maldad de que es capaz el hombre conforme al corazón de Dios. David, sí. En varios lugares notamos los defectos de David: carácter impulsivo, disimulo, porque vio los pecados de sus hijos y los disimuló, y muchas cosas más que podemos señalar del hombre conforme al corazón de Dios, el gran David. No por ser dócil a la voluntad de Dios, era un hombre perfecto. Pero en este relato, todo se junta para hacer más odioso su crimen, su pecado. Y vamos rápidamente al segundo libro de Samuel, Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 11, para leer los versículos del 1 al 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4, para ver el gran hombre conforme al corazón de Dios, David. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y pongan atención a los versículos 2 al 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Envió David a preguntar por ella, aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella.
Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, vamos a analizar rápidamente estos versículos que acabamos de leer. Miren, hermanos y amigos y los que nos miran por el internet, en este relato bíblico podemos ver tres maneras de obrar del enemigo, de Satanás, para influenciarnos y apagar nuestra luz para que dejemos de ser influencias en este mundo para el bien. Número 1, versículo 2, los deseos de los ojos. La primera parte donde nos ataca Satanás, los deseos de los ojos. Versículo 2 dice: y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Número 1, miren, hermanos, la tentación entró a su mente y corazón por medio de la mirada. Sus ojos vieron y codiciaron a Betsabé. Número 2, versículo 3, los deseos de la carne. Envió David a preguntar por aquella mujer. David no solamente miró y codició a Betsabé, sino que su carne estaba llena de deseos de cometer adulterio con ella, y para eso envió a preguntar por ella, para ver la posibilidad de hacer realidad su deseo. Y número 3, versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. David logró su objetivo y podía vanagloriarse tal vez diciendo: la conquisté, me acosté con ella a pesar que estaba casada. Igualmente Betsabé podía vanagloriarse diciendo: dormí con el rey. ¿Qué les parece, hermano? Pero todo eso hizo que ocurriera algo que el pecado siempre causará en nuestras vidas: consecuencias. Siempre el pecado va a traer consecuencias a nuestra vida. Y la consecuencia en este relato es la muerte de Urías, matar a Urías. Esa fue la consecuencia de este pecado. Y voy a leer segundo libro de Samuel 11, los versículos 14 al 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, los versículos del 14 al 17. Amén. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. ¿Y qué dice la parte final del versículo 17? Y murió también Urías Hedeo. ¿Se dan cuenta? Con esta tentación, Satanás logró influenciar a David para que se convirtiera en un asesino. Pues Urías murió por causa de David, por causa de tapar un pecado, consecuencia del pecado. Aquí tenemos un detalle muy importante para nuestra enseñanza, para que comprendamos, hermanos, cuál es el principal objetivo de Satanás con sus consecuencias. Urías, yo estaba investigando con qué significa el nombre Urías. Y bueno, el nombre de Urías significa luz de Jehová, o mi luz es Jehová. Eso significa el nombre de Urías.
Cuando nos dejamos llevar por las tentaciones del enemigo, cuando somos enredados por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne y por la vanagloria de la vida, siempre terminaremos matando a Urias, entre comillas. Es decir, que siempre terminaremos matando o afectando la luz del Señor en nosotros. Es decir, que ya no podremos ser influencia, pues nos hemos dejado influenciar y dominar por el pecado, por la carnalidad, por la mundanalidad. Y Satanás nos ha derrotado. Y entonces la pregunta que tenemos que dar respuesta ahora es: ¿qué necesitamos hacer para no dejarnos influenciar y no caer en las tentaciones del enemigo? Y en primer lugar, tenemos que huir de la tentación. Y vamos a un ejemplo de José. Lo primero que tenemos que hacer es huir de la tentación. José evadía a la esposa de Potifar lo más que él podía, pero un día tuvo que huir de las manos de ella. Algunas veces tratar de evadir la tentación no es suficiente. Debemos voltearnos e huir, especialmente cuando las tentaciones son demasiado grandes, como suele ser el caso de las tentaciones sexuales. Y vámonos a Génesis 39 para leer los versículos del 10 al 12. Génesis 39, voy a leer los versículos del 10 al 12 para ilustrar este pecado, este primer pecado, cómo lo podemos vencer. Génesis 39, 10 al 12. Génesis creo que es el primer libro de la Biblia. Ahí veo algunos que están por el Apocalipsis. Bueno, Génesis 39, del 10 al 12. Hablando ella a José hablando la mujer de Potifar a José, ¿cuál era la frecuencia? Cada día, y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió de su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo? Huyó y salió. Era un cobarde, ¿no? Era un valiente. Se necesita valentía para huir así. Mire, José era joven, un joven que conocía sus debilidades, que sabía que lo mejor que podía hacer para no caer en esa tentación era huir de ella. No se confió. Él sabía que si se quedaba en ese cuarto, al final seguramente terminaría acostándose y cediendo a las peticiones de la esposa de Potifar. En el Nuevo Testamento, hermanos, el apóstol Pablo también le da el mismo consejo a un joven cristiano llamado Timoteo. Y vamos también, porque alguien dirá: bueno, pastor, eso es del Antiguo Testamento, eso pasó allá, ya estamos en la época de la gracia, estamos en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Y mire el consejo que le da Pablo a este joven Timoteo. Le dice lo mismo: huye también de las pasiones juveniles
y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mira el consejo de Pablo a este joven Timoteo. Pablo le advirtió a Timoteo que huyera de cualquier cosa que produjera malos pensamientos en él. Huya de cualquier tentación que estimule sus deseos a pecar, hermano o hermana, y los que nos miran por el internet. Huya de cualquier situación que estimule sus deseos a pecar. Huya. Saber cuándo alejarse es tan importante en la batalla espiritual como saber cuándo y cómo pelear. Cada uno de nosotros tenemos que saber cuáles son los lugares donde no nos conviene ir. Cada uno de nosotros sabemos qué cosas no debemos tocar. Cada uno debemos de saber las personas con las cuales no es bueno que nos relacionemos. Los mensajes que no tenemos que responder en el celular. Especialmente esos mensajes de personas que usted no conoce y que solo le ponen hola. Esa es una puerta que Satanás abre para que usted caiga en la trampa. Hola, hola. Y aún hasta los contactos que tenemos que borrar o bloquear en nuestros teléfonos celulares. La palabra de Dios nos dice que no debemos darle lugar al diablo en nuestro diario vivir. Que no le demos ni una pequeña ventaja a Satanás. Y vamos a leer de la segunda carta que Pablo escribe a los hermanos en Corinto, capítulo 2, voy a leer versículo 11. Y esto ponga mucha atención, hermanos. Esto es muy serio, porque si usted no hace caso, usted va rumbo al infierno. Segunda carta de Pablo a los Corintios 2:11. Y no se me duerma, porque ya está con eso que Satanás quiere cerrarle los ojos y el entendimiento, y está que se duerme, que abosteza y todo lo demás. Huya de esa tentación que pone Satanás para que no escuche la palabra de Dios, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2, voy a leer versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y toda la parte de la gran maquinación de Satanás, ya usted la sabe porque la hemos hablado hasta este momento en este sermón. Así que mucho cuidado. Ya usted se vuelve responsable de lo que usted sabe. Usted es responsable de lo que usted sabe. Y ahorita usted sabe cuáles son las artimañas de Satanás. Y si no hace caso, usted va a tener muchos problemas, hermano. Así, mire, así Satanás no se aprovechará de nosotros, porque ya conocemos sus malas intenciones. ¿Qué necesitamos hacer entonces para no dejarnos influenciar y no caer en las tentaciones del enemigo? Número 2, apagando el fuego con fuego. Ay, usted dirá, ¿cómo es posible eso, pastor? Usted está equivocado. El fuego se apaga con agua. Apagando el fuego con fuego. Y vamos a leer Efesios 6:10. Efesios 6:10. Ya por ahí algunos van a criticar. El pastor dice que hay que apagar el fuego con fuego. Si están diciendo que no hay que jugar con fuego, ahora dicen que hay que apagar el fuego con fuego. Bueno, es un ejemplo que les voy a poner de los bomberos de Estados Unidos. A ver, Efesios 6:10 dice: por lo demás,
hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira, aquí vienen dos cosas que parecen iguales. Fortaleceos y poder. Fuego con fuego. Está relacionado. Muchas veces los bomberos, para poder controlar los grandes incendios forestales, usan una estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Escuche bien. Provocan fuegos selectivos y estratégicos para consumir el pasto, y de esa manera dejan partes de la tierra sin combustible, o sea, sin vegetación. Es decir, sin pasto ni maleza que se queme, para que de esta manera se logre detener el avance del incendio. Entonces, combaten el fuego con fuego. ¿Sí me explico, no? Dejan una parte de afuera sin fuego, entonces ya no continúa el fuego. Están combatiendo el fuego con el fuego. Entonces, ellos usan la técnica de apagar o atacar el fuego con fuego, y eso es exactamente lo que también nosotros podemos hacer para no caer en la tentación. Están absortos, ¿no? Porque la tentación es un fuego muy poderoso, hermanos. Pero para poder apagarlo, nosotros tenemos que llenarnos también de fuego, del fuego del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo que debe de morar y habitar en nuestros corazones. Y voy a leer segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, 6 y 7. Amén. Aquí está el fuego con el que vamos a combatir el fuego de las tentaciones. Por lo cual te aconsejo, dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se dan cuenta? Timoteo estaba experimentando gran oposición a su mensaje, tal vez por su juventud, y él mismo como líder lo atacaban. Su juventud, su asociación con Pablo y su liderazgo se hallaban bajo fuego por parte de creyentes y no creyentes. Pablo entonces lo anima y a que se mantenga firme. Cuando permitimos, hermanos, y entienda bien, cuando permitimos que la gente nos intimide, neutralizamos nuestra efectividad para con Dios. Neutralizamos nuestra efectividad para con Dios. Y eso significa, cuando usted se desanima, Satanás está feliz, porque lo está neutralizando su efectividad para con Dios. Y eso es lo que Satanás quiere, que usted se desanime. Quiere cristianos neutralizados. Y ese es el objetivo. Y muchas veces no lo entendemos. No, estoy desanimado, yo no voy a la iglesia, me quedo nomás aquí. Satanás lo está neutralizando porque eso es lo que quiere de usted. El poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer nuestro temor de lo que alguien pueda decir o hacernos, y así continuar haciendo la obra de Dios. Satanás no se cansará, hermanos, de tratar de hacernos caer para que no podamos ser influencia de bendición en nuestra sociedad. Es por eso que tenemos que ser llenos del fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y voy a leer 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de, aquí van las características que debemos de tener: poder, de amor y de dominio propio. Pablo menciona 3 características del líder cristiano efectivo: poder, amor y dominio propio. Estas están a nuestra disposición porque el Espíritu Santo que vive en nosotros nos las da. Así es. No se olvide, hermanos, nuestras vidas deben caracterizarse por su pureza, por su paciencia y por su pacificación. Todo cristiano tiene que ser un hombre y una mujer pacificadores, de manera que resplandezcamos como luminares en el mundo de tinieblas y depravación que nos encontramos. Una vida transformada, hermanos, es un testimonio efectivo del poder de la palabra de Dios. Hermanos, le hago una pregunta al finalizar este mensaje. ¿Brilla su luz o está opacada? ¿Cómo está su luz? ¿Está brillando con su vida, con sus palabras, con sus obras? El consejo, hermanos, es: resplandezcamos para Dios. Que el Señor encamine nuestros corazones a tener un insuperable testimonio en medio de una generación maligna y perversa, asidos de la mano y de la palabra de Dios. No nos conformemos a ser cristianos influenciados. Atrevámonos a ser influencia de Dios para otros. Después de todo, a esto y solo a esto somos llamados por parte de Dios, a influenciar el Evangelio de la palabra de Dios al mundo. Y es el deseo de mi corazón que así sea. Amén. Que el Señor nos ayude a ser cristianos de influencia y no dejarnos influenciar por el mundo principalmente. Y gracias a Dios por el mensaje que hemos escuchado en esta mañana y tarde. En este momento voy a darle paso a nuestro hermano Samuel Andrés Villavicencio Ortiz, quien va a traernos un especial musical. Su atención, por favor. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Amén. Cuando me tocas, me haces temblar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que ante tu cara me siento, me voy a desmayar. Y es que sé que tu presencia no hay aquí en la tierra, porque como ahora
Pasamos la 3 por este especial musical dedicado a nuestro Señor. Muchísimas gracias. Tendremos la oración final dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Pongámonos de pie, hermano, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos estar juntos, reunidos como su iglesia. Señor, que podamos entender lo que dice su palabra. Estamos aquí en esta tierra para hacer influencia de usted hacia el mundo, a una generación perversa en la cual nos encontramos. Señor, permite que no nos dejemos ser influenciados por Satanás para que apague nuestra luz y no poder
influenciar al mundo con tu palabra, con tu mensaje. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.